Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a Informándote con Pipe. Mi nombre es Andrés Felipe Martínez y en este día estaremos hablando de un tema muy importante que se dio hace muchos años. Este tema tuvo una gran repercusión en las relaciones políticas del mundo. Estamos hablando nada más y nada menos que los acuerdos de Camp David. Estaremos viendo su historia, por qué se dio, sus consecuencias, causas, personas importantes, curiosidades y demás. Quédense y aprendamos juntos de este maravilloso tema. Bien, en primer lugar, ¿qué fueron los acuerdos de Camp David? Como su nombre indica, fueron aquellos acuerdos de paz que se dieron entre las naciones de Egipto e Israel en 1978 durante 13 días de negociaciones que tuvo como protagonista al presidente de Egipto, Anwar el-Sadat, y el primer ministro de Israel, Magwan Begin, con la participación del presidente de la época de Estados Unidos, Jimmy Carter. Los acuerdos de Camp David principalmente buscaron las negociaciones y mediaciones entre el Medio Oriente y la reciente estipulación de la nación de Israel, ya que Israel y los países del Medio Oriente tenían tensiones a causa de que no reconocían el Estado de Israel. Algunos se preguntarán por qué se llaman acuerdos de Camp David. De seguramente algún rey, algún presidente importante o figura influyente de alguno de estos tres países. Sin embargo, Camp David, el nombre de Camp David se le dio a estos acuerdos ya que fue el lugar en donde se hizo los acuerdos, que se ubica en el estado de Maryland, en Estados Unidos, y que fue allí ya que a causa de la participación de Estados Unidos fue como un lugar central entre ambos países, ya que no se quería hacer una negociación ni en tierra israelí ni en tierra egipcia. Bien, ¿qué fueron las causas y contexto histórico de los acuerdos de Camp David? Para el contexto histórico nos tenemos que remontar a 1948 tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pues como ya sabemos, la población judía fue la más afectada tras el genocidio alemán nazi. Es por esto que a la población que sobrevivió al genocidio se le adjudican tierras cerca del Medio Oriente y allí se conforma la nación judía que conocemos como Israel. Sin embargo, los países cercanos como lo fue Egipto, Jordania, Irak no reconocieron a Israel en unas primeras instancias y allí se empezó a dar como el tema del conflicto y tensiones políticas. Esto produjo que entre Egipto principalmente e Israel se generaran conflictos por no respetar, por así decirlo, las tierras israelíes. Esto produjo guerras entre estos países, como por ejemplo la guerra de los 6 días. Esta guerra fue entre Egipto e Israel, donde Egipto intentó invadir Israel. Sin embargo, Israel tenía el apoyo armamentístico de Estados Unidos, por lo cual Israel resultó victoriosa después de 6 días de batalla, y por el contrario, Israel fue el que invadió tierras egipcias, como por ejemplo la península del Sinaí. Esto produjo que Israel creciera en territorio, pero se generaran más tensiones aún entre países vecinos que apoyaban a Egipto. Posteriormente también entraría en juego aún más Estados Unidos y la Unión Soviética. Como ya sabemos, también estaban en el marco de la Guerra Fría. Entonces, detrás de estos dos países entraría a jugar Estados Unidos por parte de Israel y la Unión Soviética por parte de Egipto, dándoles ayuda armamentística y de recursos ya sea de todo tipo para generar más guerra y ver quién tenía más poder que el otro. Bien, dichas tensiones que se seguirían creciendo produjeron la segunda guerra más importante entre estos dos países, que fue llamada Yom Kippur o la batalla de Yom Kippur. Esta guerra pues también entró a jugar Siria, que se alió junto con Egipto para atacar de sorpresa a Israel. Sin embargo, Israel pudo aguantar, a pesar de que en primeras instancias parecía que fuera a perder, pero pudo aguantar, produciendo de nuevo victoria israelí y por ende adquisición de más territorio Egipto y Siria, tal punto de que quedó muy cerca de las capitales de Egipto y Siria. Sin embargo,
Israel paró debido a una ultimátum que le lanzó el país árabe, uno de los países árabes, a Estados Unidos, el cual era pues el principal aliado de Israel, sobre el uso del petróleo y cortarle el suministro a Estados Unidos. Estados Unidos, al ver esto, tuvo que decidir que Israel parara el ataque y por ende se retirara en 1973 de territorio Egipto y Siria. Esta fue la última batalla así importante que se produjo entre estos dos países, y ya se empezaría como a dar el tema de conciliación y instancias diplomáticas entre países con intermediario de Estados Unidos. Bien, ¿cómo se dieron los acuerdos de Camp David? Bueno, después de todos los combates y tensiones que había entre Egipto, Israel y el Medio Oriente, se produjo un cambio de presidente en Egipto. Llegaría Sadat, y este quiso entablar conversaciones y diplomáticas con Estados Unidos, por ende también con Israel. Sin embargo, para las negociaciones se tuvieron dos puntos importantes. El primero fue que se entablara como cierta paz en el Medio Oriente, es decir, entre Israel, Egipto, pero también los otros países. Y el segundo fue que Israel quería que Egipto reconociera a su nación como una nación soberana y pues legítima, ¿sí? Pues Egipto se dio, y porque pues el presidente Saad quería tener sí o sí una buena instancia diplomática con Estados Unidos, ya que con la Unión Soviética, que había estado durante años atrás, no le había ido tan bien. El tratado de Camp David duró 13 días en territorio americano, ya que se pensaba hacer en territorio israelí, pero esto se vio mal visto a causa de que Estados Unidos no tuvo un papel protagonista en el tratado. Entonces Estados Unidos decidió que se hiciera en territorio americano. Después de los acuerdos, en 1979 se procuró que las tropas israelíes abandonaran territorio egipcio. Tanto así que en 1982 Israel abandonó la península del Sinaí, y así se dio, por ende terminó como las tensiones entre estos dos países. Bien, en cuanto a las consecuencias de este tratado, tenemos tanto positivas como negativas. Un mayor porcentaje positivo. Sin embargo, una consecuencia negativa fue que el presidente Sadat, el cual fue el presidente de Egipto, fue considerado traidor por parte de otros países del Medio Oriente como Siria y Jordania, y fue asesinado en Egipto en 1981 por un grupo islámico. Otra consecuencia fue que este acuerdo revolucionó totalmente el panorama del Medio Oriente, ya que fue la primera vez que un país del Medio Oriente se acercó y tuvo relaciones diplomáticas con Israel, el cual era un país que no había sido reconocido durante muchos años por todo Medio Oriente. Sin embargo, Egipto fue el primer país que así decidió hacerlo. Otra consecuencia fue, por supuesto, las tensiones que generaron después en el Medio Oriente. A pesar de que este acuerdo buscaba una paz, no fue así, ya que pues los países que no compartían este acuerdo se fueron contra Egipto, y pues empezaron una serie de tensiones entre estos países del Medio Oriente que produjeron guerras y conflictos posteriores. Y otra consecuencia fue la recuperación de la península del Sinai, que había sido ocupada por Israel durante mucho tiempo, y que este lugar era un lugar muy importante, sigue siendo un lugar muy importante para la nación de Egipto. Entonces recuperar este punto era crucial para como mostrarle al mundo que ya todo estaba bien y que Egipto seguía siendo como un país soberano frente a Israel y frente a los demás países. En cuanto a personajes importantes e influyentes de este acuerdo, pues en sí solo tendríamos a tres que fueron los líderes de cada nación. Tenemos a Jimmy Carter, que fue el que facilitó el tratado entre Israel y Egipto. Podríamos decir que este fue como el intermediario que, pues a causa de lo que tenía en sus espaldas o en sus hombros, que es una superpotencia, pudo hacer que este acuerdo fuera posible. Seguramente si Estados Unidos no hubiera estado involucrado, no se hubiera podido dar este acuerdo, y pues la historia hubiera sido diferente.
Pues tenemos obviamente el presidente de Egipto, de Israel, Menachem Begin, que pues fue el que permitió que Egipto pudiera tener relaciones con ellos. Sin embargo, pues creo que esta decisión fue bastante influenciada por Estados Unidos. Y por último, el presidente Saad de Egipto, que pues a causa de su interés tanto económico, social, cultural, por tener mejores condiciones en su país, quiso acercarse a pues, Estados Unidos y por ende a Israel. Pues estos fueron como los tres personajes influyentes de este tratado. Bien, pues para terminar podemos sacar como conclusión que el acuerdo de Camp David fue un acuerdo de paz muy crucial, no solo por sus aspectos positivos que traería entre la nación de Egipto e Israel, sino porque también consigo trajo ciertos fenómenos posteriores a este acuerdo. Por ejemplo, la crisis del petróleo producida por este acuerdo, ya que los países del Medio Oriente decidieron aumentar precios a Estados Unidos por sus repercusiones que tuvo en este acuerdo, y pues se produjo la crisis del petróleo, que pues también trajo sus repercusiones económicas años después. Pues además también trajo tensiones en países del Medio Oriente. Pues lo que se buscaba era la paz del Medio Oriente, ¿no? Pero esto no fue así, pues los demás países trajeron o tomaron este acuerdo como una tradición por parte de Egipto. Entonces fueron muchas cosas que trajo este acuerdo. No solo fue el reconocimiento de una nación como Israel, sino que un acuerdo de este tamaño repercutió desde que se hizo hasta la actualidad. Entonces pues esto fue todo, espero les haya gustado, espero hayan aprendido mucho de este acuerdo, que pues en general no es muy conocido, personalmente no lo conocía, pero pues fue un acuerdo que realmente fue muy importante y que a pesar al pasar de la historia va a seguir siendo muy importante, porque sin este acuerdo las cosas pudieron haber sido totalmente diferentes para una nación como Israel, o un continente entero como el Medio Oriente, o un mundo entero. Entonces espero les haya gustado y pues nos vemos en la próxima. Chao.